práctico. ¿Sí? Bien, en el práctico número 8 tenemos lo que es derivadas direccionales, ¿no? En este tipo de derivadas se manejan dos puntos, una con respecto al punto que nos da, ¿no? La función xy, que nosotros vamos a verlo como x sub 0 y y sub 0. Y la otra función que nos da es el vector, ¿no? En dirección de un vector u, que vamos a identificar con la letra u, ¿sí? Bien, yo aquí les preparé algunas fórmulas o expresiones, ¿no? Directas, como pueden ver ahí en la pantalla. Fíjense que acá esta es una fórmula, ¿no? Bien, vamos un poquito a identificar esta fórmula. Bien, fíjense. A esto se conoce como derivada direccional de la función en un punto, ¿sí? Bien, en una dirección de u. Justamente lo que les estaba explicando al comienzo. Fíjense que esa d, cuando ustedes ven una expresión d, significa derivada direccional, ¿sí? Y la u, subíndice bajo la d, ¿no? En la dirección Se cortó. Se le acabó los megas, ¿qué pasó? de u, de un vector u que nosotros vamos a conocer. ¿Sí? Generalmente ese punto el ingeniero se lo da, o se lo da en función de un ángulo. ¿Sí? Ahora, la función x sub 0 y y sub 0 es un punto, ¿no? Debido a la función que a usted les va a dar el ingeniero, ¿no? Que en este caso es la función xy, o también conocido como z, ¿no? ¿Sí? Ahora, esta es la fórmula, esta es la que está acá. Entonces, la derivada direccional de una función en un punto x sub 0, y sub 0 en una dirección u va a ser igual a la derivada de la función con respecto a x por y. En este caso colocamos u sub 1. ¿Sí? Esa u sub 1 o u1, por si acaso, es el vector unitario. ¿Sí? En el componente y, este de acá. Y este que está al ladito más derivada de la función con respecto a y por u2, ese es el vector unitario del componente j, o también, en este caso, podemos decir respecto al eje y, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros, digamos, componente y componente j, la u2. ¿Sí? Esa sería entonces la primera fórmula que vamos a identificar. ¿Sí? Más adelante vamos a ver la función, en este caso para derivadas parciales. Bueno, nosotros decimos que cuando una función tiene una derivada parcial, ¿no? O derivadas parciales, a ese vector se lo identifica como un vector gradiente, ¿bien? Como un vector gradiente. Entonces, entiéndase que gradiente puede ser que crezca o decrezca, ¿no? Es un gradiente que está en función, en este caso, de una variable. Bien, para no entrar en más detalles, se le expresa de esta manera. El gradiente de la función xy va a ser igual, fíjense que es la misma, ¿no? Parecida a esta, pero la única diferencia es el componente, ¿sí? ¿Sí? Por si acaso, esta primera fórmula que les expliqué, hay ahí dos vectores, ¿sí? Uno es el vector de la función y el otro es el vector de u. ¿Sí? Ahora, aquí solamente está la función xy, nada más. La única diferencia es que el gradiente, fíjense, la derivada de la función con respecto a x por y, ¿sí? Ese es el componente y, más derivada de la función con respecto a y, componente j. ¿Sí? Ahora,
El gradiente también se lo puede expresar con otra letra, ¿sí? Que es el multiplicador nabla, ¿sí? Como ven acá, esta simbología significa nabla. Ahora, en vez de anotarlo como gradiente, vamos a anotarlo de esta manera, porque el ingeniero lo expresa de esta forma. ¿Sí? Nabla función XY. Pero si ustedes se fijan, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Sí? Y este valor que ustedes encuentran acá siempre va a ser un vector vectorial, una magnitud vectorial, ¿no? Se va a tener I, J, K, si fueran tres variables, ¿no? En cambio, esta primera fórmula que les expliqué más antes es una magnitud escalar. ¿Qué significa eso? Que ustedes le van a dar un valor numérico. 5, 10, 15, cualquier valor numérico. Hasta les puede dar 0, ¿no? Pero aquí le va a dar siempre un valor vector. Por ejemplo, 3i más 6j. Si fueran tres componentes sería 6i más 3j más 7k, digamos, algo así. ¿Sí? Ahora, esta primera fórmula que les expliqué también se la puede expresar de otra manera, que está aquí, que es el tercer punto. ¿Sí? Ahí les escribí la derivada direccional, también se puede expresar como, en este caso, el multiplicador habla de la función xy por u, que en este caso la u significa el vector unitario, ¿sí? En este caso el vector unitario del vector. ¿Ven? Aquí hay una gráfica que lo vamos a ver ahorita. Bien. Ya les expliqué de dónde sale esta función, que prácticamente es esto, ¿no? También se lo anota de esta manera. Bien. Y ese vector unitario u, como su nombre lo dice, vector unitario. O sea, siempre va a ser la unidad, ¿ok? La u. ¿Bien? Cuando ustedes vean esta simbología en lo que yo haga, siempre esto vale 1. ¿Bien? Pero como vector unitario, también se lo puede expresar de esta manera. Como pueden ver acá. ¿Sí? Aquí está. Esto de acá. ¿Sí? Vector unitario que sabemos que es 1, pero en sus componentes va a tener un valor numérico en i y un valor numérico en j, cosa que cuando ustedes saquen el módulo de todo esto o sumen, esto siempre le va a dar la unidad, como pueden ver aquí. ¿Bien? Listo. A ver, ¿qué más les voy a explicar? Ah, ya. Acá, nosotros vamos a tener siempre un vector que nos va a dar, como dato el ingeniero siempre dice, de un punto a otro punto, o también le puede dar un ángulo, ¿no? ¿Bien? Aquí está. Aquí vamos a analizar un poquito. El vector u, fíjense que tiene una flechita, ¿no? Va a ser igual al componente en i más el componente en j, que en este caso para diferenciar un vector de un vector unitario, acá en un vector normal le estoy colocando una flecha arriba, ¿sí? Ahí como pueden ver. ¿Bien? Ahora, a ese vector vamos a sacar el módulo, y para sacar el módulo se le saca raíz, ¿no? A sus componentes de esta manera, sin anotar el i y el j, ¿no? ¿Sí? Bien, una vez tenido el módulo del vector, ahora, la división entre esto dividido entre esto nos va a dar de esta manera, ¿sí? Y eso nos da prácticamente esto, ¿no? ¿Sí? Esto es lo mismo. ¿Bien? Ahora, este valor que ustedes ven acá siempre va a ser 1, les decía, ¿no? Ahora, para encontrar este valor U1, directamente la componente en I dividido entre el módulo del vector. Y para hallar U2, que está acá, el componente en J dividido entre el módulo, ¿sí? Y eso les va a dar U2, ¿sí? Pero el que ustedes van a utilizar acá va a ser de esta manera, ¿sí? De esto. No, sabemos que este es 1, ¿no? El vector unitario es 1, pero vectorialmente todo esto acá se representa aquí, ¿sí? Esto que ustedes tienen que reemplazar acá, no el 1. Sabemos que este es 1, ¿no? ¿Ven? Ahora, el multiplicador nabla también, ¿sí? Aquí está, de la función xy. En este caso, fíjense que va a dar i, j, ¿no? ¿Ven? Ahora, como es un producto punto, ¿sí? Como es un producto punto, generalmente un componente i con otro componente i, como son dos vectores y su ángulo es 0, no sé si me siguen, y recordemos que el producto punto es en este caso el vector, o sea, el ángulo que tienen los dos vectores, ¿no? ¿Sí?
Vamos a verlo más acá, ¿sí? Lo que les quiero explicar. Aquí lo vamos a ver. Esto es lo que les estoy explicando ahorita. Bien, fíjense aquí, para que ustedes sepan dónde sale ese valor numérico 1. Fíjense, acá. Bien, el ángulo que forman estos dos componentes es 0, ¿no? Y como coseno de 0 es 1, es por eso que nosotros vamos a decir acá que la componente de la multiplicación de i por i, acá, siempre va a ser la unidad. Es por eso que el gradiente, la derivada direccional, en un vector u siempre va a ser escalar. No sé si se entiende esto. ¿Me guían? Bien, ¿hasta ahí alguna consulta que tenga? ¿Se entiende o más o menos? Más o menos. Se entiende, se entiende. Más o menos. Número 8 les pide hallar la derivada, en este caso, direccional de la función, ¿no? En este caso la función xy es igual a seno, ¿sí? Seno de 2x más y. Y les da un ángulo, ¿no? Que en este caso el ángulo es θ igual a pi tercio, ¿no? Que en este caso es con respecto al eje x. Bien. Nosotros primeramente vamos a identificar la fórmula. Esta es la fórmula de la derivada direccional que lo hemos visto hace un momento. ¿Bien? La que nosotros vamos a utilizar es esta de acá. Esta es la tercera expresión, que está acá, ¿no? Esta es la que nosotros vamos a utilizar. Esto es lo mismo, ¿no? Pero vamos a utilizar el de acá. ¿Bien? Ahora, primeramente, acá, nosotros sabemos que el vector unitario es la unidad, ¿no? Sabemos que es 1. Y ese 1 surge del vector, ¿sí? Dividido entre su módulo. Bien, pero nosotros solamente conocemos el ángulo, que es pi tercio, ¿no? Ahora, este esquema que está acá es un esquema, en este caso, unitario, ¿sí? Como el módulo aquí vale 1, ¿sí? Entonces, yo voy a conocer el módulo de este y el módulo de este, pero en función del ángulo, ¿sí? En este caso, del ángulo que me dan va a ser pi tercio. ¿Bien? Y yo voy a expresar de esta manera, ¿sí? Acá, coseno de θ, sabemos que en este caso es cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso para mí va a ser u1 sobre el vector que vale la unidad, ¿no? Que en este caso sería el vector unitario. Despejo u1 y eso directamente me va a dar, bien, sabemos que el vector unitario es 1 por coseno de pi tercio, eso me va a dar un medio en el componente i, ¿sí? Bien. De la misma manera expreso en el otro, seno de θ va a ser u2 dividido entre el módulo, ¿no? Que en este caso la hipotenusa, pero para nosotros es el vector unitario, que también vale 1, ¿sí? Despejo y seno de pi tercio me da raíz de 3 sobre 2j. Aquí le quito porque es debido al componente j. El otro lo puse en componente i porque está en el componente i, ¿no? Y para generalizar, donde está i, sabemos que está x, donde está y está j. Si hubiera z, estaría ik, ¿no? Como vector unitario. ¿Bien? Ahora, por tanto, el vector unitario va a ser igual a un medio componente i más raíz de 3 medios componente j. Ahora, si ustedes sacan módulo al vector unitario, este es un vector, por cierto, sacan el módulo al vector unitario, eso directamente me va a dar la unidad. ¿Bien? Listo. Ahora, lo siguiente sería analizar un poquito la fórmula. Fíjense, aquí está, esta es la fórmula. La derivada direccional de la función x sub 0 y y sub 0 en un punto va a ser igual al multiplicador nabla de la función xy por el vector unitario. ¿Sí? Ahora, primeramente vamos a encontrar esta expresión, el multiplicador nabla o también gradiente de la función xy. Fíjense que esta fórmula. Ahí no hay mucho detalles, no, solamente es la forma como se escribe, ¿no?
Por ejemplo, acá, derivada de la función con respecto a x. Acá derivamos, derivada de seno va a ser coseno, el mismo argumento, y derivo con respecto a x va a ser 2. Y anoto componente y, más derivada de la función con respecto a y, antes de derivar y derivo seno, derivada del seno va a ser coseno, y este argumento derivo con respecto a y, que va a ser 1, y esto va a ser componente j. Entonces todo esto representa el gradiente de la función xy o habla de la función xy. Bien, y como se ha también encontrado el vector unitario, en este caso en su componente ij, entonces tengo que multiplicar todo esto por esto y de esa manera voy a tener la direccional. ¿Sí? Por tanto, reemplazamos en la fórmula. Primeramente anoto esta expresión, como pueden ver acá. ¿Sí? Ahí lo anoté, ¿no? Ahí está con rojo. Por el vector unitario, que en este caso no lo anoto como 1, lo anoto como vector. ¿Sí? Ahí está. Bien, y empiezo a multiplicar las componentes y con y los componentes j con j. Bien, si ustedes multiplican 2 por coseno de 2x más y por 1/2, acá está, ¿no? Ahora, ¿por qué creen que aquí directamente anoto directamente esta multiplicación que está? ¿Y qué pasó con los y? Ustedes se preguntarán, ¿no? Nosotros sabemos que y por y, o sea, como un número imaginario, es menos 1. Nada que ver con esa expresión, ¿sí? No vayan a confundir con los números imaginarios. En este caso, y por y es de esta manera, ¿sí? Y producto punto de y por y es 1. Por esta razón, nosotros sabemos que como son dos vectores y van en la misma dirección, fíjense que el ángulo que forman los dos vectores es 0, ¿no? Y como el producto punto de dos vectores es esto, ¿no? Y coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Es por eso que el producto de los componentes y por y, 1. J por j, 1. Pero eso solamente sucede en el producto punto, ¿sí? No vayan a confundir. Es por eso que directamente yo multiplico esto por esto, ¿no? Queda de esta manera. Más coseno de 2x más y por raíz de 3 dividido entre 2. Queda de esta manera, ¿no? Bien, y ahora simplifico todo lo que se pueda. Acá 2 con 2 se va. Directamente queda esto. Bien, aquí estoy factorizando el coseno de 2x más y, ¿no? Y quedaría 1 más raíz de 3 sobre 2. Y por tanto, esta sería la derivada direccional. Bien. Yo les decía que a un comienzo esto tiene que dar una magnitud escalar, que significa que tirar un valor numérico. En este caso no les puede dar un valor numérico porque no les da un punto, ¿no? En la función, como en el ejercicio 1 o en el ejercicio 2, ¿sí? Y directamente se lo deja de forma genérica, ¿ok? Bien, ¿alguna consulta hasta ahí que tengan? Hola, sí, no sé si en la fórmula para ayudar la derivada diferencial es entonces la gradiente de la función producto punto del vector unitario, ¿no es? No es gradiente por uno, ¿eh? Es producto punto, ¿no es? Ya, ¿usted se refiere en esta fórmula de acá, la que estoy apuntando? Sí, en esa fórmula. Ajá. Ya. Por ejemplo, parece un poquito complicado la forma como se escribe, como que a veces hace dar un poquito de flojera o no sé cómo ustedes lo entenderán, pero no hay mucha ciencia acá, ¿no? Si ustedes se fijan, yo decía al comienzo, ¿no? Si una función xy tiene derivadas parciales, se define como un gradiente, ¿sí? Ahí está, o sea, ustedes anotan el gradiente de la función xy y eso también equivale a la derivada de la función con respecto a x y le agregan al punto y, eso significa en una dirección y derivada de la función con respecto a y en una dirección j. ¿Sí? Ahora, en vez de que nosotros anotemos como gradiente, el ingeniero lo expresa como nabla. ¿Sí? Ahora, las razones sería un poquito que yo le entiendo que son iguales por el mismo hecho que tienen el mismo comportamiento matemático, ¿no? Es por eso, yo imagino que por eso el ingeniero les llama así, ¿no? Pero si ustedes analizan un poquito más en física 3, van a utilizar también estas formulitas en la ley de Gauss y eso ya lo van a ver más adelante, pero es diferente, ¿no? Pero para no entrar en mucho en lío, ustedes directamente digan que el gradiente es lo mismo que esta simbología que está acá. Entonces, si ustedes se fijan, esto lo anoto lo mismo, ¿no? La única diferencia es que en vez de anotar gradiente, anoto esto, que es nabla.
¿sí? Nada más. Ahora, para que ustedes tengan esta expresión, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Derivar la función y anotar por i. Derivan la función con respecto a la variable y derivan por j, ¿no? Como hicimos en este ejercicio, ¿no? Que está acá. Y hasta ahí lo anoté la derivada de la función con respecto a x y aquí la derivada de la función con respecto a y. Y de esa manera ya tenía esta expresión, ¿no? Y lo multiplicaba por el vector unitario, pero expresado en vector, como está acá. En algunos ejercicios ustedes ya les da esto directo. He visto que les daba directo. En este caso nosotros lo hemos encontrado de un ángulo, que era pi tercio. No sé si esa era su consulta, compañero. No era, o sea, lo que yo me refería es que la gradiente lo tenés que multiplicar por el vector unitario o hacer el producto punto. Eso es lo que yo no entendí porque Ah, ya. yo no entendí por qué los i se fueron. Eso fue más que todo. Ah, ya. Es producto punto, ¿sí? Producto punto. ¿Ve? Si vos te fijas acá en la formulita que está acá, ¿no? El producto punto, según fórmula que es igual. Si vos tenés dos vectores, A, B, y aplicas producto punto, eso también se lo puede expresar como el módulo de A por módulo de B por el ángulo que forma esos dos vectores, ¿sí? Ahora, es ahí que vos ves se simplifican debido a un producto punto. Acá hay un producto punto, ¿no? No es producto cruz, ¿ve? Como el producto punto de dos vectores, el ángulo que forma I con I, como tiene el mismo sentido, recordemos que coseno del ángulo cero, ¿cuánto es? 1, ¿no? Y ahí está. Y como es 1, directamente ya no se lo nota. Directamente se multiplica directo esto por esto, más esto por esto. ¿Sí? Esa sería la explicación por qué desaparecen las I, ¿no? Y las J también. Y eso siempre va a ser así cuando lo tengamos de esa forma, siempre van a desaparecer las i y las j. Sí, porque es un producto punto, ¿no? Cuando es un producto cruz ya es diferente, ¿no? Recordemos que el ángulo que forma es seno de tita, ¿no? Y ahí también se hace 1 cuando el ángulo es 90 grados, ¿sí? Pero, eh, no te compliques tanto, ¿sí? Siempre van a desaparecer la I, ¿sí? Como hicimos acá, ¿sí? Siempre. Ah, ya. Y otra cosita más, disculpa que te moleste. Si tuviéramos los puntos, simplemente reemplazamos en x y en y la parte de abajo y nos va a dar un escalar, ¿no es? Un resultado. ¿Eso no es? Ajá, exactamente. Ya directamente le va a botar un escalar ya, ¿sí? Porque ya lo tenés como, es para reemplazar el punto, ¿no? X, Y. En tu anterior ejercicio creo que les da punto, ¿no? Para el punto tanto y ustedes reemplazan y ya les da un valor escalar ya. O sea, cuando ustedes hayan la derivada direccional, nunca les puede dar un vector y JK siempre le va a dar un valor escalar. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí las I se simplifican, ¿no? O prácticamente se hacen uno, o la unidad. También las J se hacen la unidad. O sea, ya en vez de convertirse en un vector, esto ya se vuelve un escalar. ¿Sí? Como les anoté acá en la anterior página, ¿no? ¿Sí? Ahí clarito se lo anoté. Aquí va a ser una magnitud escalar. Y cuando hablamos acá, vectorial y vectorial. ¿Eh? Eso sería. Bien, no sé si tienen alguna otra consulta. Ahí. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia? Hay problemas que dicen determinar y otro dice calcular. Esa tengo la duda. Bueno, en sí es lo mismo, ¿no? Cuando dice calcular, obviamente que se entiende que vas a utilizar números y introducir datos, ¿no? Pero cuando dice determinar, puede ser que encontres un valor, ya sea genérico o numérico, ¿no? ¿Sí? Eso. Ah, ok, gracias. Pero generalmente cuando ustedes vean que no pueden, o sea, va a haber ejercicios donde el ingeniero no le va a poner todos los datos completos. Y para no hacerse mucho lío, dejen los genéricos, ¿sí? Y así vayan avanzando, no se estanquen ahí, ¿no? Porque he visto que algunos no pueden hacer la 3 y ya no hacen más, ¿no? Entonces, pásense a la 4 y así. Y ya cuando vayan por la última, ya recién se van a dar cuenta que eran más sencillas que estaban al comienzo, ¿no? ¿Sí? Eso sería. Bien, si no hay más consulta, vamos a seguir en la noche. ¿Les parece bien? Bomba. ¿Ok? Ok. Perfecto.